ver esta primera parte, vamos a hacer tres cosas, pues si alcanzamos. Primero, vamos a hacer una regresión en algo que se llama Mata, que es como un lenguaje de programación que está dentro de Stata. Luego vamos a mirar ensesgamiento y consistencia. Entonces, la idea es pues, que en este espacio que hay acá lo vamos escribiendo. Entonces, yo lo iré escribiendo y ustedes lo van copiando en su computador. Y ya al final pues, de la monitoría yo le subiré este do file. O sea, reemplazaré este que está acá vacío por el que está completo. ¿Listo? Entonces, nada, si alguien tiene alguna pregunta, pues si quieren, interrúmpanme o también pueden levantar la mano. Yo estoy aquí pendiente. Y pues nada, entonces empecemos. Entonces, lo primero, de pronto es muy básico, pero por si acaso, esto archivo .do es un archivo de Stata en el que vamos a escribir los comandos y desde ahí podemos correr las cosas en Stata. Entonces, se nos va a abrir esto. Acá, o sea, aquí yo tengo dos pestañas abiertas. Este es Stata, el que está a la izquierda es Stata y esto es un archivo .do. Entonces aquí pues la idea es, o sea, es más que todo como para guardar las cosas que ustedes hagan, que no se les pierda. Pues dar un ejemplo, ustedes van a hacer una regresión de x1, de y en x1 y en x2, luego van a hacer summarize de y, luego van a hacer summarize de x1, luego van a hacer tab, stat, que es como para las estadísticas descriptivas. Y ahí todo lo van a tener guardado acá. O sea, si lo hacen acá en la casilla de comandos de Stata, pues se les va perdiendo. Entonces, la idea del do file es que se les guarde. Luego, acá ustedes, no sé si funciona, pero creo que si ustedes le hacen como clic derecho en Windows, lo pueden, o sea, como clic derecho y correr. O creo que también hay como un atajo en el teclado. En Mac, yo solamente le pongo acá, pues clic acá arribita y ya corre. Si lo pongo acá en este momento, me va a correr todo. Y si selecciono esto y lo pongo acá, me corre solamente la parte que seleccioné. ¿Listo? Entonces eso es lo del archivo do. Para los talleres es posible, no es posible, no. Para los talleres ustedes van a tener que mandar archivos.do. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, hagan tal ejercicio en Stata, ustedes van a mandar un archivo así, .do. Entonces, pues bueno, eso sería esa parte. Ahora, lo de los comandos básicos, pues muy rápido. Eh, por ejemplo, update all, entonces va a actualizar Stata. SSC install les va a instalar paquetes. Entonces, hagamos un ejemplo que lo vamos a utilizar más abajo. Corramos ss install, pero con este comando de acá, outreg. Entonces, outreg. Y se dice outreg o outreg 2, esperen, ya les confirmo. Pero córranlo ustedes y me dicen que les da outreg 2. Y que algo está fallando. Sí, no sé cuál era el error de pronto. Es me que faltaba una tiene S. Sí. tal ¿Sí? y no Sí, una S. install. Lo siento. Entonces, bueno, córralo todos, por favor. Install. Y creo que si era. Ah, no, es solo Outlook, sin el 2. Entonces, córranlo. Y eso va a ser. O sea, eso lo hacemos para poder luego exportar las regresiones de la forma que la hacen en los papers. Pues, no sé si lo han visto, que son como. No creo que tengan un ejemplo por acá, pero al final vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, es un paquete. Ustedes van a hacer la regresión. Luego le dicen, como guárdeme la regresión en un documento de Word. Utilizando el comando outreg, luego dicen, guárdeme la regresión número 2 en un documento de Word, en el mismo documento de Word, y póngamela al ladito de la primera. Y bueno, y así, y les va a salir una tabla bacana. Entonces, bueno, para eso es. Luego, el resto aquí se ve, bueno, eso no se los voy a explicar. Edit, pues, bueno, si quieren, pueden descargar la base de datos. No, mentira, no la descarguen. Acá hagámoslo así. Edit, por ejemplo, les va a dejar editar los datos uno a uno, acá, ¿cierto? E igual browse, con browse pues pueden escribir browse completo o BR solamente, que es el atajo. Les va a mostrar los datos, pero aquí no los pueden editar. Clears para ahorrar todo. Bueno, help si necesitan, si no saben un comando cómo funciona. Log using, este yo no lo he utilizado, pero, pero bueno, por ejemplo, utilicemos help codebook, por ejemplo. Entonces nos va a salir esta casilla acá, nos dice cómo funciona y usualmente al final hay como un ejemplo. Acá hay ejemplo. Entonces, así funciona.
por si algún momento necesitan algún comando y no saben cómo funciona. Luego, para las estadísticas descriptivas, por ejemplo, pues describe, que también el atajo es des, así, des. List, codebook, es el mismo que les decía antes. Log para crear logaritmo, entonces, por ejemplo, solamente que queremos las variables que están en dinero, por ejemplo, los salarios, que los queremos en logaritmo. Entonces, por ejemplo, gen para crear una variable nueva. El wage, ese va a ser el nombre que le va a poner. Y supongamos que tengo una variable que se llama wage, que no la tengo. Entonces le pongo log, entre paréntesis, y wage, ¿cierto? Y ya, ahí nos va a salir o sea, nos va a crear una nueva variable que se va a llamar lwage. Summarize, tabstat. Tabstat es muy útil porque los deja como saltar estadísticas descriptivas como condicionadas. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen en el ejemplo de salarios y tienen una binaria para hombres y mujeres. Entonces, ustedes con Tabstat pueden sacar el, el salario promedio, por ejemplo, para hombres y para mujeres. O sea, solo ponen como Tabstat. Con el help, ahí les dará el ejemplo, porque no me acuerdo cuál es el orden, pero es para eso. Se me fue nada. Y les saca una tablita con las dos, por ejemplo acá, Tabstat de price, que les va a sacar la media del precio, supongo, con la condición de weight o MPG o el otro. Mentira, no, aquí le saca la medida de todo. El que le digo la condición es este. Entonces, por ejemplo, Tabstat price, weight, MPG y rep 78 by foreign. Entonces ahí les va a sacar la media de estas variables condicionado a esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de hombre o mujer, te los voy a decir la media del precio cuando es hombre o mujer, o el peso cuando es hombre o mujer, o esta variable cuando es hombre o mujer. Y así, y hay muchas más cosas que le pueden hacer acá. Por ejemplo, le están pidiendo que les dé la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, etcétera. Entonces, eso sería esa parte. Graph, a mí me parece que es más fácil graficar desde acá. Acá, cuando tengan los datos, pues le ponen acá y a mano lo pueden hacer las gráficas. Eh, pero bueno, aquí hay como otras cosas, otras formas de hacerlo. Histograma, bueno, la densidad, el correlograma, la correlación. Eso sería para las estadísticas descriptivas. Eh, Esto es para organizar los datos, por ejemplo. Luego, gen, pues ya las conocen. Gen tiene como unas características especiales que creo que inicialmente no utilizaremos. Replace. eh, Replace es, por ejemplo, si ustedes tienen un dato que está mal escrito, entonces le pueden decir, por ejemplo, en la variable de hombres, o ni siquiera. Bueno, por ejemplo, si quieren, claro, si tienen una variable que se llama sexo, entonces es hombre o mujer, entonces es hombre, 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 mujer, hombre, hombre, hombre. Entonces luego quieren crearla en una binaria que sea 0 1, entonces con replace le pueden decir, replace en mi variable sexo, por ejemplo, eh, que sea igual a 1 if mi variable es igual a hombre. Es un ejemplo. Ahí ustedes irán cacharreando. Igualmente en la monitoría haremos ejemplos, entonces pues bueno, no debería ser problema. If, pues lo que les digo es para que pongan la condición. Eh, y bueno, aquí hay más cosas. Por ejemplo, este t-test es para hacer la prueba de medias, la que hacíamos en estadística, en métodos. Eh, y así, predict es para sacar los residuales. Creo que eso ustedes lo debieron haber hecho ¿cómo es que se llama? En econometría básica. Eh, Listo. Luego, bueno, aquí hay más cosas. Y listo, eso sería por esa parte. Entonces, ahora sí, con lo de Mata. Entonces, lo que les decía, en la monitoría utilizaremos algo que se llama Mata, que es como un lenguaje de programación que está dentro de Stata. Entonces, eh, y bueno, dentro de Mata es como que lo que principalmente haremos es para utilizar matrices y vectores. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Entonces, ustedes van a escribir Mata y acá vamos a poner no, solo pongamos Mata, ¿cierto? Entonces, ustedes lo corren y ahí está dañado mi Stata. Entonces, no me corre lo que subrayo. Pero entonces lo voy a escribir acá. Entonces ustedes escriben Mata y les va
aparecer esto, les va a abrir como un nuevo campito. Entonces en Mata nosotros vamos a poder a crear, por ejemplo, vectores. Esto tal vez ustedes no lo necesiten en este momento, pero sirve como para la intuición de lo que se hará más adelante. Pero, por ejemplo, podemos crear vectores. Entonces creamos un vector que sea así. Lo escribimos de esta forma y ahí nos lo muestra. Entonces en la primera fila, bueno, el primer valor está el 4, luego 5, luego 7. Entonces es un vector. Le podemos poner nombre al vector. Entonces, digámosle que este vector se llame b1 igual. Y ya, entonces ahí ya tenemos ahora el b1. Luego cuando lo escriba, me va a mostrar el vector, ¿cierto? Lo podemos hacer igual con las matrices. Entonces, bueno. Ah, bueno, otra cosa en Stata, seguramente ya lo sabían, pero cuando pongo un asterisco es para hacer un comentario. Entonces, eso luego, cuando yo lo ponga acá, no me lo va a correr. Si yo lo copio y lo pego, si lo corre, entonces eso es lo malo de copiar y pegar. Pero es que a mí ya eso es muy raro. Miremos a ver si me corre esto. Aquí corre. Sí, ahí es extraño, pero bueno. Con el asterisco pueden poner comentarios, entonces, por ejemplo, vector. O con la linecita esta, con dos, pueden poner también comentarios, entonces, matriz. Entonces, ¿cómo hacemos una matriz? Entonces, la matriz la haremos como con la misma lógica. Poner el cosito este. Entonces, diremos, por ejemplo, 1,2, 3,4. Digámosle que se va a llamar X. Y ahí ya tenemos la X. Ahora le pongo X y me lo va a correr y ahí ya nos va a mostrar la matriz. ¿Cierto? Ahora, Hola, Esteban, sí, disculpa. sí. Una pregunta es que, digamos, yo corrí el, el vector de arriba, pero sin Sí. colocarle el vector y me dio punto 11. ¿Eso qué significa? No entiendo. O sea, como un error. No, o sea, corrí el 4, el slash 5, slash 7, sin colocarlo, sin Sí. definirlo como si fuera un vector, ¿sí? O Pero sea, solamente eso. me dio como punto 11, algo así. Entonces, ¿eso es como la media o que digamos que contó como eso? Es que como no especifique que era un vector. No hay que especificar. Tiene lo de mata abierto. O sea, escribe mata y aparece Sí, esto. yo escribí eso de mata y así me aparece, pero pues no lo corre como un vector, sino como si fuera, por decirlo así, una media. Ya, está utilizando el slash, es el otro. No es el que es, o sea, le hago zoom acá. Ah, ok, perfecto, No perfecto. es este, sino es el otro. ¿Sí? Ya, sí, dale, gracias. Bueno, esa es otra cosa, por ejemplo, que también pueden hacerse en mata, que es que acá ustedes pueden hacer las operaciones así, o sea, directamente, porque si lo hago en stata, si yo pongo, por ejemplo, 6 más 6, me va a decir que no está válido. En stata, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos con this, o bueno, display, y ahí sí le poníamos 7 más 9, ahí sí no lo mostraba. En mata no hay necesidad de hacer eso, en mata directamente lo podemos poner. Entonces, bueno, entonces ya tenemos cómo funciona un vector, cómo funciona una matriz, así es como se escribe, de pronto pues lo necesiten más adelante. Por ejemplo, se pueden hacer operaciones, entonces hagamos otra matriz. Eh, a ver, lo otro, como yo ya cerré el mata, acá, o sea, yo para cerrarlo uno pone end, o sea, escribe end. Entonces, como lo cerré, si no estoy mal, la memoria se borra. Entonces, si yo pongo X, es posible que no corra. Pues posible que sí, sí corrió. Es con local. Luego les voy a contar de otra cosa que se llama local, que en local es para guardar cosas, pero sí tiene memoria corta. Pero eso ahorita no lo hablemos. En Mata no importa. En Mata sí se guarda. Entonces, creen una matriz Y. La X ya la teníamos, creen la Y. Y vamos a hacer una operación entre X y Y. Y ahí nos muestra. Esa es la multiplicación de matrices, que se llama producto cruz, si recuerdan o si han repasado de álgebra. También se puede hacer producto punto si fuese vector. Se haría así. Y les muestra el producto punto. Entonces lo voy a anotar por acá para dejárselos. Eh,
Juan Esteban, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que le puedo hacer como un poquito de suma a la parte de status? Que la verdad solo veo como el cuadrito. Sí, obvio, lo siento. Gracias, gracias. Sí, ahí ya está. Y este era, si no estoy mal, era así. ¿Cierto? Sí. Listo. Guardo esto. Ya, entonces eso es por esta parte de mata. Creo que, o sea, hay muchas más cosas que ustedes pueden hacer. Pueden sacar, por ejemplo, la inversa. Bueno, eso lo haremos ahorita. Pero, por ejemplo, una matriz, pueden crear una matriz identidad, que si no estoy mal sería así. No sé si esto va en mayúscula. Ah, bueno, entonces ahí se la crea. De 4x4, ¿cierto? El 4 se lo puse acá. Ahora acá también. Y bueno, hay muchas más cosas que se pueden hacer que si lo necesitamos yo se los iré pues comentando. Entonces nada, eso es esta parte de mata. Entonces ahora lo que haremos con mata, esto yo lo copio de nuevo. Es hacer como una primera regresión. Las regresiones nosotros estamos acostumbrados a hacerlas solamente con reg y en x1. Bueno, en mata lo podemos hacer y es como para, es más como que todo como para que ustedes se convenzan, porque inicialmente ver la forma matricial de beta es medio extraño. Entonces aquí ya se pueden como terminar de convencer que funciona, pues, o que tiene sentido. Entonces vamos a poner clear primero en el do file para ahorrar todo lo que hemos hecho antes. Y vamos a crear los datos para hacer una regresión, ¿cierto? Entonces primero vamos a poner set ops, perdón, 1000. Entonces le vamos a decir a Stata que vamos a crear 1000 observaciones, ¿sí? Luego vamos a poner seed y vamos a poner set seed, perdón. Set seed y vamos a poner 2010. Bueno, pongámosle 2021 a todos. Eso de set seed es para que a todos nos dé lo mismo, en teoría. Si no lo pusiese, porque vamos a crear números aleatorios, entonces si no lo pusiese, pues cada uno tendría un número aleatorio diferente. Entonces en este caso, a todos nos debería dar lo mismo. Luego vamos a crear la primera variable, entonces hagámoslo para salario y educación, por ejemplo. Entonces pongámosle gen educación, que venga de dónde. Entonces esto no lo vamos a inventar nosotros. Que venga de una distribución uniforme y que vaya de 1 hasta 15. Entonces diremos, como para darle un poquito de intuición, diremos digamos que son los años de educación. ¿Sí? Entonces pues van de 1 hasta 15. Luego vamos a crear el salario. No, mentira, el salario. Vamos a crear epsilon, que es el error pues, que siempre tenemos en las regresiones. Esto viene de una distribución normal, R normal, 0 y 1, ¿cierto? Según lo que es como idealmente tendría que ser el epsilon, cómo se debería distribuir el epsilon, que más adelante van a ver cuando se viole este supuesto, pues qué pasa y en qué casos, no importa que se viole el supuesto, en qué casos igual vamos a tener estimadores consistentes y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahorita, no sé por qué me acabo de acordar de la nada, pero Jonathan acaba de poner la cámara. Entonces, esperen. Jonathan Serpa. Listo. Entonces, vamos a crear la educación, listo, luego el epsilon, que viene de la normal, y ahora vamos a crear el salario. Entonces, a esto se le llama proceso generador de datos, así es como nosotros vamos a crear los datos. Se los digo de esta forma porque la profesora a veces habla de proceso generador de datos y uno no entiende. Entonces, es como los datos vienen de acá. En la realidad, en la práctica, nunca sabemos de dónde vienen exactamente los datos. Entonces, de ahí está como la teoría económica. Pero en este caso, pues nosotros vamos a imponer de cierta forma que el salario es de esta forma. Entonces, pongámosle 0.9, que es la constante, más 0.3 por educación más epsilon. Listo, entonces aquí estamos creando nuestros datos. Si se dan cuenta, si no hubiésemos puesto este set ops, Stata no sabe cuántas
cuántas observaciones de educación y de epsilon y de salario va a crear. Entonces con el setops pues, le estamos diciendo 1000, créeme 1000, por favor. Entonces corramos esto por ahora a ver si todo funciona, si no escribí nada mal. Ok, aquí hay que poner end para salir de mata. Entonces lo voy a poner acá el end. Y ya, después de que pongan el end, van a correr esta parte que acabamos de crear. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se nos crearon las 3 variables. Entonces, por ejemplo, con browse nos van a mostrar las 3 variables. Entonces, aquí están las 3. ¿Listo? Entonces, hasta ahora solamente hemos creado las variables. Entonces, idealmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar cómo, con matrices, cómo es que funciona la regresión. Entonces, normalmente nosotros hubiésemos puesto reg salario en educación y ya no lo mostraba. Ahora esto sale feo. Esperen, lo vuelvo a correr. Y ya lo vuelvo a hacer zoom. Y ahora sí. Y ya, entonces estos son nuestros coeficientes. Nosotros le habíamos dicho que la constante era 0.9, que nos dio 0.8. Y le habíamos dicho que educación era 0.3, nos dio 0.32. Entonces, si se dan cuenta, pues no es exactamente igual. Si esto lo hubiésemos puesto en 10.000, por ejemplo, nos hubiese dado un poquito más cerca, que eso es consistencia, que es entre más datos, más se va a acercar mi estimador al parámetro poblacional. Tenemos ese error, pues porque acá está un epsilon, pues el epsilon que siempre ha estado, y nosotros no lo medimos, entonces en la regresión no lo tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahora todo debería ir bien. Si a todos le ha ocurrido, pues espero que sí, si no me avisan. Listo, entonces ahora vamos a poner en mata. Entonces ahora en mata vamos a, como mata es otro lenguaje de programación diferente a Stata, necesitamos decirle, o sea, necesitamos traer los datos. Estos datos de acá no existen en mata, necesitamos traerlos. Entonces, primero vamos a correr, vamos a escribir mata para abrir como ese campito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a poner y, que va a ser nuestra variable de salario, y el comando es este, es stdata, punto, coma, y entre comillas vamos a poner la variable con el nombre que está afuera. Entonces, afuera la variable se llama salario. ¿Cierto? Entonces aquí le estamos diciendo a Stata, saque los datos que están no sé cómo explicarlo, no en mata, sino los datos que están afuera, vaya como a esa carpeta, por decirlo así, y tráigame la variable que se llama salario, y conviértamela en un vector y, ¿cierto? Este punto de pronto puede parecer raro, pero si alguna vez han hecho como cosas de programación, así es como cuando uno le dice al programa como váyase a la carpeta que está atrás. O sea, es como, por ejemplo, bueno, no me quiero enredar, pero sí, es la forma de decirle como váyase a la carpeta de atrás. Cuando uno hace cosas de programación, más o menos esa es como la anotación. Entonces, le estamos diciendo eso, le estamos diciendo que se vaya a la carpeta de atrás y nos traiga la variable de salario. Entonces, después de hacer esto, vamos a tener, no sé si escribirlo porque seguramente me salga un chorrero. Sí. Pero ahora tenemos el vector. No los quiero a ustedes para que no se les salga todo esto. Pero ahí está el vector ¿de qué? De Y. Ahora vamos a hacer lo mismo para nuestros regresores. Entonces, ahora Perdón, vamos a Juan, crear esto. ¿Sí? pero entonces digamos el vector y que teníamos antes, ¿ese se borra? Sí, aquí lo estamos como reescribiendo. Ah, ok. Sí, 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 ahí sí. ¿Cierto? Que era como una matriz. Sí, Sí, sí. sí, sí, era eso. Entonces, sí, como que se reescribe. Y listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los, con los regresores. Entonces, vamos a decir stdata y ahora vamos a poner punto para que sea a la carpeta de atrás y le vamos a poner otro paréntesis porque son varios. Bueno, me faltó crear una variable y es la constante. Aquí tenemos que, si se dan cuenta, aquí en la regresión, él automáticamente está haciendo la regresión con la constante, pero cuando ustedes ven como la teoría en clase, en la matriz siempre está como los unos, ¿cierto? El vector de la constante. Entonces aquí es igual, tenemos que crearlo. Entonces le vamos a decir gen constante igual a 1. Ahora, pónganle end, porque si no
no les va a correr. Entonces, créenlo ahí afuera. Y otra vez, volvemos. Mata. Y vamos a... yo creo que ya se ha guardado por lo que habíamos visto antes. Sí. Ahí está. Ahora hagámoslo con X. Entonces, volvamos. stdata, ¿cierto? Abrimos paréntesis y en la primer ítem ponemos el punto. Luego ponemos coma y abrimos otra vez paréntesis para poder incluir las dos... Se me perdió la comilla. Las dos variables, que es la constante y educación. Entonces, acá va constante y acá va educación. Creo que esto debería funcionar. Listo. Listo. Y ahora, la fórmula de beta. Entonces, la fórmula de beta en matrices es x' por x por x', por y, ¿cierto? Pero entonces esto está, o sea, es la inversa de Juan esta matriz de acá. ¿Sí? Una duda es que todo lo que yo pongo, o sea, todo lo que no es en mata, a mí me corre súper bien, pero cuando pongo mata y pongo como, por ejemplo, lo primero que es y igual a st, bueno, eso, no Sí. me corre nada, no me sale nada, pero no sé por qué. ¿Qué te sale? Nada, simplemente me sale como que corrí y igual a st, reviso data y ya, no me sale nada. Luego pon y, a ver si te sale todo este reguero. Ah, ok, ya, sí. ¿Sí? Gracias. Sí. Listo, no, dale, tranquila. Entonces, volviendo. Esta es la fórmula de beta, por decirlo así, en términos de matrices, pero esto va a la -1, ¿cierto? Entonces, en stata, para decirle que esto es a la -1, le vamos a decir que lo invierta y que la matriz es simétrica. Entonces, esto es de inf, de invertir, y sim, de simétrica. Entonces, copienlo de esta forma. INVSYM, y lo ponen delante de esto, y luego ponen el resto, ¿cierto? Esto lo corremos y ya ahora tenemos un beta con nuestros regresores. Ahora, si se dan cuenta, estos datos de acá son exactamente los mismos de... No creo que me aparezca. ¿O sí? Ah, sí. De acá. Son exactamente los mismos. Entonces, incluso acá hay más decimales. Pero entonces, bueno, ese es el punto. Que así es como funciona la regresión y bueno, aquí lo acabamos de ver. Ahora, mata, ahorita pues parece que fue una bobada lo que acabamos de hacer, pero para demostrar, por ejemplo, el sesgamiento, ya vamos a hacer algo un poquito más, como más elaborado. Entonces, ahora pongámosle end y listo. Entonces, hasta ahí todos deberíamos ir bien, ¿cierto? Ahora, yo creo que solo alcanzamos a hacer sesgamiento. Pero bueno, entonces les iba a preguntar, y pues idealmente si ponen la cámara sería genial. Si alguien podría decir intuitivamente qué es sesgamiento. Se me fue el internet, ya volví, ¿cierto? Sí. Daniel, mentira, Daniel. Según acá, primero Gabriel levantó la mano. Entonces, Gabriel y bueno, después Daniel. Eso. Hola. Hola, Pues bueno, Gabriel. el sesgamiento, pues tengo entendido que era como que cuando tenemos el valor esperado de, por ejemplo, de los betas, que sea igual al valor esperado que sea igual al valor poblacional. O sea, es lo que tengo entendido. No sé. Sí. Bien, no sé si Daniel o Jonathan quisieran decir algo diferente. Gabriel, Enrique, Millán. Pues yo Sí, voy a decir que Daniel. es algo más general, como pues, como insesgamiento, pues suena a que, por decirlo así, como un grupo más en general y no estar juzgando, por decirlo así, o pues, eh, bueno, criticando, bueno, no, analizando solo un grupo, sino pues en general. Eso me suena a mí. Ok, sí, entiendo. Sí, es como la versión
en palabras para los que no estudian economía, o bueno, matemáticas, pero sí, también es como una forma de explicarlo. De pronto sesgo es más fácil de explicarlo que insesgamiento, pero sí, esa es la idea. Entonces, resumiendo lo que dijeron, pues bueno, para lo que nos corresponde, esperen, guardo esto que luego se me borra. Para lo que nos corresponde, insesgamiento es que el valor esperado de nuestro estimador es igual al parámetro poblacional, es lo que dijo Gabriel, pues en términos matemáticos. Entonces, vamos a demostrar que nuestros estimadores son insesgados. No sé si se acuerdan de econometría básica que uno decía que cuando se cumplían los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de MCO eran MELI, que era el mejor estimador lineal, lo siento, insesgado. Entonces, pues cada palabra significaba algo. El último, pues insesgado es evidente, pero por ejemplo también es que son los de menor varianza o los de, o que son consistentes, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que eso alcanzamos a ver insesgamiento. Pero entonces vamos a utilizar Mata ahora para mostrarlo. Entonces, ahora en la siguiente parte escribamos clear para que se nos borre lo que hicimos antes, ¿cierto? Y vamos a poner setops 1000 otra vez. Y vamos a crear una variable que se va a llamar beta1 real piso store. Póngale todos el mismo nombre a esta, porque pues para que luego no nos confundamos. Igual a punto. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que vamos a, como, igual que antes, vamos a poner las observaciones que sean 1000 y vamos a crear una variable beta1 igual a punto, o sea que no tiene nada, ¿cierto? Entonces esperen, corro esto y les muestro. Entonces pongamos browse y acá nos sale puros punticos, son missing values. Entonces así es como se trata de poner los missing values. Entonces es una variable que está vacía por ahora. ¿Listo? Ahora vamos a poner setops 10.000, ¿cierto? Y vamos a poner gen X poblacional. Vamos a crear los valores poblacionales, ¿cierto? Que venga de una distribución uniforme entre 0 y 5, ¿cierto? Ahora vamos a hacer, bueno, lo mismo para epsilon, entonces gen epsilon, pero esta viene de una normal 0,1, ¿cierto? Entonces, esto ya lo expliqué, ahora acá, le vamos a decir ahora que las observaciones son 1000, ¿por qué? Porque vamos a decir que en la población, así pues lo pudieron intuir porque le puse X poblacional, que la población hay 1000 datos, o sea, es como si fuésemos a mirar el salario de todos los colombianos, entonces la población es que hay 30 millones de trabajadores colombianos, por decir algo. Pero nosotros solamente vamos a hacer la regresión con 3000. Entonces, eso es, en otras palabras, es eso. Estamos creando como el modelo poblacional con 10.000 datos, pero nosotros solo vamos a utilizar 1000 datos, ¿cierto? Entonces, acá en Beta1 Store vamos a guardar, lo que vamos a hacer es como, vamos a hacer un loop y vamos a hacer la regresión varias veces. Vamos a hacer el mismo beta, o sea, vamos a hacer la misma regresión muchas veces y cada vez vamos a tomar diferentes datos, pero siempre 1000. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo del salario de los colombianos, entonces tenemos 30.000 trabajadores colombianos, vamos a coger 10.000, vamos a coger 1000, por ejemplo, hacemos una regresión, cogemos ese beta y lo guardamos. Luego, devuelvo esos 1000 colombianos y voy a volver a coger otros 1000 colombianos, hago la regresión con sus características, con su característica de edad, educación, si es hombre o mujer, todo ese tipo de cosas. Y así, y vamos a hacer eso 1000 veces. Entonces, aquí ya creamos estamos creando la parte poblacional, ¿cierto? Y nos falta crear el Y, ¿cierto? Gen Y poblacional, que va a ser igual a 0.8 por X poblacional más epsilon. Si se dan cuenta, en este caso, pues no le pusimos constante, como para no complicarlo tanto, pero aquí va a ser sin constante. Entonces, corramos esto. Esto ya lo creé. Corramos en esta tabla, pues todo. Entonces ya casi nos deben crear las variables, ¿cierto? Ahora, para hacer como este loop en stata, que es como decirle a stata, haga esto 1000 veces, vamos a utilizar un comando que se llama for values y igual
a 1, de 1 hasta 1000, ¿cierto? Y le ponemos esto. Entonces, le vamos a decir, todo lo que digamos acá, o sea, todo lo que escribamos acá, que lo haga para i de 1 hasta 1000, pues en otras palabras, o sea, que lo haga primero i igual a 1, luego i igual a 2, luego i igual a 3, luego y así, hasta 1000. ¿Cierto? La intuición es, pues, como cuando uno hace como una sumatoria, como cuando es de i igual hasta, bueno, en sumatoria creo que es n, entonces de n igual hasta 1000. Entonces, es igual, es la misma intuición, por decirlo así, ¿cierto? Ahora, vamos a decir gen, pues generate random, ¿cierto? Igual a r uniform. Ahora, esto se lo explico al final, solamente copiando, pero es más fácil de entender al final de todo lo que hacemos. Y aquí igual. Estos dos comandos ahorita se los explico al final. ¿Listo? Ahora, vamos a utilizar mata. Entonces le vamos a decir mata y 2 puntos. Si se dan cuenta, antes hacíamos mata y luego end. Ahora lo vamos a hacer diferente. Vamos a poner mata y 2 puntos. Es porque en los loops no funciona hacerlo de esta forma. De esta forma y de esta forma. Entonces, toca así, mata y 2 puntos. Y ahí vamos a poner lo siguiente. Entonces vamos a poner ym, vamos a crear una variable ym, ¿cierto? Que va a venir de, igual que antes, stdata, punto, coma. Pero entonces aquí vamos a agregarle algo adicional. En lugar de este punto, pongámosle de 1 hasta 1000. Entonces, de 1 hasta 1000, que coja los datos de y poblacional, ¿cierto? Entonces, aquí ya no le pusimos el punto, sino lo que le estamos indicando es que coja los primeros 1000 datos. Los primeros 1000 datos de esta variable y poblacional que son 10.000 en total. Entonces, le estamos diciendo que nos coja los primeros 1000 datos. Ahora, para X vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una variable que se llama XM, que nos coja también los primeros 1000 datos. ¿De qué variable? De la variable X poblacional, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo que antes, que es para hacer la regresión. Entonces le vamos a decir mata y copiamos, si quieren, lo que ya habían anotado antes. Pero entonces es beta, pongo la beta igual. A esto, y aquí hay que cambiarle pues los nombres a las variables, que antes era x, ahora es xm y ym, ¿cierto? Entonces vamos a correr todavía, vamos a correrlo todo al mismo tiempo. Entonces, listo, aquí creamos y, o sea, trajimos y del poblacional, trajimos nuestra muestra. Sí, una forma como más fácil de verla es, estamos sacando nuestra muestra, por decirlo así, es como si fuéramos a la calle y cogiéramos 1000 personas al azar. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, estamos cogiendo 1000 datos, pero, y aquí es donde entra esto, que todavía no se los voy a explicar, pero esto lo que hace es coger los primeros 1000 datos, ¿cierto? O sea que cuando lo hagamos siempre nos va a dar los primeros 1000 datos, entonces vamos a hacer es como si saliéramos a la calle y siempre cogiéramos las mismas 1000 personas. Entonces aquí es donde entra esto, que al final se los explico, pero sí. Entonces ya tenemos 1000 datos de acá, 1000 datos de acá, aquí ya tenemos el beta, y ahora vamos a decirle lo siguiente, nos vamos a, díganle, bueno sí, el beta para que nos lo muestre, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos como la matriz de betas, ahora aquí nos lo va a mostrar, ¿listo? Y ahora vamos a hacer lo siguiente, es otro comando, num scalar, que digo, num scalar, bueno, no ya, num scalar, y le vamos a decir lo siguiente, vamos a decir beta 1, coma, y el nombre de la variable que creamos acá, que es beta, ¿cierto? Solamente beta. No sé si ponga problema porque antes ya habíamos creado un beta, entonces pongámosle beta, doble st beta, de estimación, ¿cierto? Estimación beta, por si acaso, porque no estoy seguro si esto no lo vaya a reescribir. Entonces lo que le estamos diciendo acá es, o sea, ahora lo que vamos a hacer es, como esta es la forma de traer datos de afuera hacia mata, esta es la forma de sacar los datos de mata y que nos los ponga en una variable que está acá. Entonces, esto es como un proceso, un paso solamente, eso no hay mucha intuición detrás de eso. Pero entonces ahora sí, la parte que sí es como más intuitiva, es decir, coef 1, que es el coeficiente 1,
va a ser igual a beta 1. Beta 1. ¿Listo? Y aquí es donde entra lo que yo les copié en el chat. Hay alguien escribió algo ahí. Mata, no me funciona. A mí me pasa lo mismo que Luis Fernando. Como que no me funciona el comando. ¿Ya lo pudieron solucionar? Sí, hace rato. Ah, ok, qué pena, qué pena. Copiamos esto, que es lo que les digo de las comillas, que así no me funcionan. Listo, aquí cometí un error, acaba local. Entonces, vamos a escribir local coef1 igual a beta 1. Entonces, local, lo que les iba a decir, o sea, lo que les iba a decir que al final no se los dije, es que local es como, local lo que hace es guardar lo que le digamos por un paso. O sea, es decir, yo luego acá escribo otra cosa y se me va a borrar. Entonces, de cierta forma, es como local, es decirlo como coja ese valor, o sea, téngalo ahí en la mano, por decirlo así. Yo luego de esto voy a escribir otra cosa, o sea, escribiría otra cosa, y lo que está en local se me va a borrar. Entonces, es como guardarlo en memoria corta, por decirlo así. Entonces, lo que les digo, el plan aquí es pasar todo esto a una variable por fuera, que es esta variable beta 1 store, que por eso acá ya está escrita y por eso le dije que lo escribiéramos exactamente igual. ¿Cierto? Entonces, recapitulando, hicimos la regresión, ¿cierto? Una sola vez. Cogimos 1000 datos de acá, 1000 datos de acá, hicimos la regresión, lo guardamos en la variable que se llama est beta, pero en la variable de mata. Ahora, vamos a sacar esa variable de mata y lo vamos a poner en términos de stata. Ahora lo tenemos en términos de stata y le decimos que se llame coef1, ¿cierto? Y acá con replace le vamos a decir en beta store, ponga ese dato que usted encontró. ¿En qué casilla? En la casilla I. Entonces, en la primera repetición lo va a poner acá. Luego lo va a hacer todo por segunda vez y ese coeficiente lo va a guardar en la casilla 2, luego en la casilla 3 y así hasta 1000. ¿Cierto? Por eso les digo, vamos a hacer la regresión 1000 veces. Y acá vamos a decirle drop random. Entonces ahora sí les puedo explicar qué era lo de random. Como les decía, esto de acá es para coger los primeros 1000 datos. Entonces ya cogimos los primeros 1000 datos, hicimos la regresión y otra vez empezamos desde cero. Pero nos coge otra vez los mismos 1000 datos. Entonces, al final vamos a hacer 1000 veces la misma regresión con los mismos datos y vamos a tener el mismo coeficiente. Lo que hacemos con random, o sea, con esta variable random, es que va a crear una variable aleatoria, una variable uniforme. Acá podemos haber puesto una normal o lo que sea, y le decimos sort random. Entonces, lo que hace es que nos va a organizar. Sort es para organizar toda la variable de acuerdo a una, o sea, toda la base de datos, perdón, de acuerdo a una variable. Entonces, por darles un ejemplo, tenemos la lista del curso. Entonces, está Juan Esteban, Alejandra González, Alejandra Ramírez, en ese orden. Juan Esteban, Alejandra y Alejandra. Y la edad de Juan Esteban, la edad de Alejandra y la edad de otra Alejandra, Alejandra Ramírez. Entonces, si yo le digo sort por edad, va a coger y va a organizar todo en base a la edad. Entonces, si yo soy mayor que Alejandra y que Alejandra González y Alejandra Ramírez es mayor que todos, entonces la va a poner de último a ella, va a poner de primero a Alejandra, o sea, lo organiza de menor, toda la base de datos de menor a mayor, de acuerdo a una variable. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, cree una variable uniforme siempre, o sea, es una variable aleatoria, y organícela. O sea que, si se dan cuenta, cada vez estamos organizando la base de datos de una forma diferente. O sea que cada vez que le pedimos que nos dé los primeros 1000 datos, son unos 1000 datos diferentes. Eso es como la solución que hay para que nos coja siempre los mismos 1000 datos. O sea, con estos comandos de acá, estamos reorganizando la base de datos cada vez que hacemos como el experimento. Y al final le decimos, pues, que drop random, que es para que nos elimine la variable, y para que en la próxima repetición lo haga todo desde cero. Entonces, ahora sí, vamos a correr todo esto. Y si está bien escrito, no debería poner problema. Ahora, aquí cometí un error. Bueno, no cometí un error, pues es una forma de verlo. Y es que me está corriendo todo. Si yo, por ejemplo, aquí en for values, antes de eso le pongo QUI de quiet, me va a hacer todo, pero no me lo va o sea, no me lo va a mostrar. Entonces, si nos queremos evitar esto, que nos salga así todas las variables, le ponemos quiet for values y lo hace como pues en silencio, sin mostrarnos, porque aquí nos mostró 1000 veces, o sea, nos hizo la estimación 1000 veces y nos mostró una por una. El primer beta nos dio esto, lo guardamos. El segundo beta nos dio esto, lo guardamos. El tercero nos dio esto, lo guardamos. Pero bueno,
Ya luego, si ustedes no lo han hecho, pues pónganle el quiet. Y si ya lo hicieron, pues no importa, pónganselo y ya. No debería haber problema. Ahora, si ya les cargó todo, vamos a ver las estadísticas descriptivas de Beta 1 Store. Y nos da, vean esto, nos da esto. La media es 0.7981. ¿Y cuál era el valor poblacional? El valor poblacional era 0.8. Entonces, eso es sin sesgamiento. Que en promedio, el valor esperado, bueno, pues eso es redundante, que el valor esperado de mi estimador, que pues en este caso el valor esperado es el promedio, es igual al valor poblacional. ¿Cierto? Entonces, yo en el do file, pues seguramente se les hizo raro, les había dejado este comando acá, que es histogram beta 1 store, yo no sé qué. Es para que lo copien y lo peguen porque es un comando muy largo, pero es para que les salga una tabla bonita. Entonces, solamente copienlo, péguenlo, les va a correr y les va a salir esto. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, esto es una gráfica de los 1000 betas que hicimos. Y si se dan cuenta, en promedio, yo les estoy señalando con la mano, pero en promedio, todos le pegan, o sea, no todos le pegan, se acercan mucho, o sea, la distribución está en torno al 0.8, eso es lo de, eso es sin sesgamiento. Entonces, hay betas que, por ejemplo, el más chiquito nos dio 0.76, pues no es tan alejado del, del valor poblacional, pero no es exactamente el valor poblacional. Igual acá, el más grande nos dio 0.82, pero en promedio, el promedio de todos esos betas es 0.798, o sea, es muy acercado a 0.8. Entonces, eso es sin sesgamiento. Y entonces aquí es como acabamos de ver, como acabamos de probar que nuestros estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados bajo los supuestos de Gauss-Markov, que aquí no violamos ningún supuesto. Pues, esto era normal, pues el epsilon era normal, no teníamos variables omitidas y bueno, ya el resto de problemas que presenta MSO en la vida real, pues aquí no los tenemos. Ya ustedes los irán viendo en clase, pero en este caso no los tenemos. Entonces aquí acabamos de demostrar que bajo los supuestos de Gauss-Markov, nuestros estimadores son insesgados, ¿cierto? Ahora lo que sigue es consistencia, pero ya por tiempo pues ya no alcanzamos. Entonces, pues bueno, por si quieren, dentro de 8 les voy a preguntar qué es consistencia. Y dentro de 8 yo creo que ya les dejo el primer taller. Y bueno, no sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, les voy a comentar algo, pero bueno, de la monitoría. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Como les dije, todo esto de acá se los voy a subir a esta carpeta. Alguien está levantando la mano. David y Luis. Primero David y luego Luis.